Colombianos, hoy en un comentario más quería hablar sobre varios temas en común de lo que ha pasado en los últimos días. Por ejemplo, el caso de la captura de Francisco Ardila, alias Pacho Malo, en la cual se realizó de manera muy extraña el mismo día que se estaba haciendo o se estaba realizando la votación para escoger la fiscal general de la nación, en la cual la mayoría de los votos los tuvo la señora Amelia Pérez Parra, que aunque tuvo 13 votaciones a favor y otras en las que hubieron votos en blanco, no quedó como fiscal general de la nación. Aunque algunos juristas estaban diciendo que era posibilidad de que la señora Amelia pudiera quedar como fiscal general. Obviamente el establecimiento y el mismo magistrado de la corte dijo que esto se iba para nuevas votaciones durante el mes de marzo. Sin embargo, hay publicaciones, por ejemplo, como la que tengo acá en pantalla del periodista Gonzalo Guillén, en la cual habla sobre las imputaciones que tuvo el señor Pacho Malo, el señor alias Pacho Malo, Francisco Ardila, en donde dice: esto es más que sucio, raro, más raro que un perro verde. La delincuente Mancera no le imputa a Pacho Malo porque le tocaría imputarse a sí misma, teniendo en cuenta que ella está gravemente acusada de que aparentemente estaba encubriendo temas de este tipo de delito en Buenaventura, con todo lo relacionado con Francisco Ardila, el cual bajo investigación tenía un alias o aparecía como un alias de Pacho Malo. En el post dice: tampoco prueba que esté preso. En cuanto a ella se refiere, solamente se autoabsuelve, como ya lo ha hecho decenas de veces, teniendo en cuenta que han habido varias investigaciones que han salido engavetadas, investigaciones en las que posiblemente esté o aparentemente esté involucrada Marta Mancera, hoy fiscal encargada, y el ex fiscal Francisco Barbosa. De ahí quería mostrarles una información o una publicación en la página de Infobae, donde aparece: caso Pacho Malo, informe que revelaría las andanzas del agente del CTI no aparece. El jueves 22 de febrero se confirmó la captura del agente del CTI Francisco Martínez Ardila por los delitos de concierto para delinquir. El informe perdido no haría parte de las pruebas del caso. Hay que tener en cuenta que el informe perdido es un informe que se había pasado en el 2021, que se había pasado aparentemente a la fiscal Marta Mancera y que ella no había denunciado. El proceso judicial que adelanta la fiscalía contra Francisco Martínez hace falta un informe que sería clave en la investigación que llevaba el agente encubierto Mario Herrera sobre los actos delictivos en el puerto de Buenaventura. Dicho informe habría sido suscrito 2 días antes de que le quitaran la vida por miembros de las disidencias de las FARC, aparentemente. Del supuesto informe solo se rescataron los fragmentos que alcanzó a recolectar y publicar la revista Raya, que destapó las supuestas pruebas que vincularían a Pacho Malo con este tipo de delito que ven en pantalla y la complicidad de la ahora fiscal encargada Marta Mancera por su supuesto conocimiento de las andanzas del agente del CTI. Ahí reitero, no está diciendo director de Fiscalía de Buenaventura, sino del agente del CTI. Fue una solicitud por parte de la fiscal 52 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Cindy Patricia Torres Mesa, enviada el 6 de febrero al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narco, ya saben que termina en esa palabra, Jaime Ocampo, la que reveló que la fiscalía no cuenta con dicho informe. De hecho, según el abogado de Mancera, Juan David Bassani, el mencionado informe no existe. Entonces ahí vemos una de las jugadas adicionales, por decirlo de esa manera, que está realizando la señora Marta Mancera en los días que está como fiscal encargada.
Aparentemente el informe que se le había entregado en el 2021 ya no está. El informe del cual aparecen algunos fragmentos, como decía anteriormente, publicados por la revista Raya, no aparecen, que son los que tienen la mayor implicación y por la cual se le podría imputar delitos más graves a este señor. Ahí dice: solicito respetuosamente su apoyo en el sentido de indicar si en su despacho reposa el informe en mención de fecha 25 de marzo de 2021, suscrito por el fallecido funcionario del CTI Mario Fernando Herrera, atendiendo que dentro de la información que fuera llegada en el radicado de la referencia en cumplimiento a la resolución 00762 del 26 de abril del 2021, por medio de la cual el señor fiscal general de la Nación hace variación de unas investigaciones y se asigna especialmente el conocimiento de estas a la Fiscalía 52. Dicho informe no fue allegado, se lee en el documento conocido por la W, medio alternativo, medio de comunicación de los mismos de siempre. El tema de Pacho Malo sigue vigente. Hay algunas suposiciones sobre el tema de la captura de Pacho Malo, por ejemplo, que fue capturado obviamente en la ciudad de Medellín y que días antes la señora Marta Mancera había visitado Medellín para tener una reunión con el alcalde actual, Fico Gutiérrez. Entonces esto genera como ciertas dudas sobre esta captura y audiencias que no han sido públicas, cosa que han denunciado algunos de los más conocidos opinadores, incluso periodistas a nivel nacional. De ahí quería pasar a todo el tema de la terna de la fiscal y las publicaciones que han estado haciendo por parte de varios medios de comunicación y de varios periodistas, si así lo podemos llamar, en contra de las ternadas para la fiscalía y en este caso a la más votada, Amelia Pérez. En estas publicaciones habla, por ejemplo, la señora María Andrea Nieto: las altas cortes serán la última defensa de la democracia de Colombia porque del Congreso no se puede esperar nada. Allá por un plato de lentejas venden el país. Hay que recordarle a la señora María Andrea Nieto a quien se le había regalado el país hace unos años, cuando una gran parte del Congreso, del Senado, estaba llena de paramilitares. Entonces digamos que son personas que no opinan frente a la razón, sino que en definitiva creería, me parecer, que siempre sin mirar el retrovisor y sin mirar lo que ha pasado en el país en los últimos años. De ahí ella misma también publicó, dice: ¿qué garantías puede dar la posible nueva fiscal Amelia Pérez para aquellos que tienen una ideología diferente a la de su contexto familiar? Hablando de del esposo de Amelia Pérez, quien ha hecho reiteradas publicaciones o afirmaciones, no en contra directamente de periodistas, sino haciendo afirmaciones en cuanto a ciertas cosas que han pasado en el país en tema de paramilitarismo, periodismo que va obviamente encubriendo ciertas noticias o apoyando a ciertos sectores políticos. Y dice: van a meter presos a periodistas opositores. Llevará la investigación del imputado Nicolás Petro con honestidad y siendo leal solo a la ley. La Corte Suprema de Justicia debería revisar bien la independencia de la doctora Pérez, quien tuvo 5 contratos en la alcaldía de Petro, o sea que sí lo conocía. Y saca una publicación de su pequeño corto de El Control, donde habla sobre algunas publicaciones por vía Twitter del esposo de la señora Amelia Pérez. Yo diría que sí, la doctora Pérez efectivamente tuvo 5 contratos durante la alcaldía del señor Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, pero el que haya tenido ciertos contratos no significa que estuviera trabajando
digamos, con el señor Gustavo Petro en la misma sala discutiendo temas o programando. Hay que tener en cuenta que muchos mandatarios tienen funcionarios de su alcaldía y ellos a su vez tienen otro personal trabajando que muchas veces no se encuentran de manera directa con los alcaldes o con el respectivo mandatario para el cual trabajan. Hay que tener en cuenta que esto son muchos funcionarios los que trabajan tanto para la alcaldía como por ejemplo para la presidencia y otros puestos en el gobierno. Sin embargo, hay que recordarle también otra vez a la señora María Andrea Nieto quién fue el que persiguió periodistas y opositores, quién chuzó las comunicaciones de muchas personas tanto del lado progresista como del sector de izquierda de Colombia, que eso fue en el extinto DAS y fue dentro del periodo de uno de los gobernantes de derecha que tanto alaba María Andrea Nieto. Y acá tenemos una publicación de la revista del Pasquín, de la revista Semana, donde dice: la Corte revalúa la terna para fiscal tras escándalo por polémicos trinos del esposo de Amelia Pérez. Si la elección de Pérez queda en la cuerda floja, dicen las fuentes de la Corte, la más opcionada sería Luz Adriana Camargo. Este viernes, las revelaciones sobre los radicales y peligrosos mensajes de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, la favorita para ser fiscal, cayeron como un baldado de agua fría entre los 13 magistrados que en una de las rondas de votación en esta semana apoyaron a esta candidata. Los otros 10 magistrados también quedaron alarmados. Obviamente los medios de comunicación empezaron a publicar muchos trinos en los cuales se reflejaban varias publicaciones del esposo de la señora Amelia Pérez, entre los cuales obviamente son trinos dados de su propia opinión que no tienen nada que ver con su señora esposa y que pues data no de una posición política, sino la opinión que él tiene sobre muchos temas en común. Esto obviamente no refleja la opinión de la señora Amelia Pérez. Y dice: uno de los 23 togados le dijo a Semana: lo que está saliendo es horroroso, no podemos ser ajenos, esto nos ayuda a abrir los ojos, a votar con más conciencia, tendremos que entrar en una nueva reflexión. Eso creería que es más como una cortina de humo para seguir dilatando la votación de la fiscal. Adicional también dicen: si la elección de Pérez queda en Ángela María Buitrago sigue siendo la menor cantidad de votos en todas las rondas. Sin embargo, hay algunos magistrados que continúan prevenidos porque relacionan a Camargo con el ministro Iván Velázquez, al que no se tragan, dice acá la publicación. Obviamente tienen miedo de personas relacionadas con el ministro que está ahorita de defensa, Iván Velázquez, porque por supuesto él ha estado al frente de muchas investigaciones, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Hay que recordar que el señor Iván Velázquez, cuando estuvo en Guatemala entre el 2014 y hasta el 2019, donde uno de los casos más llamativos que investigaron fue por defraudación y tráfico de influencias que involucraba a exfuncionarios del gobierno de Otto Pérez Molina con las empresas de energía Zetagas y Jaguar Energy. También se incluyeron otros casos de defraudación tributaria, delitos contra el ambiente, financiamiento electoral ilícito y la infiltración de la red de la mafia a la línea entre las distintas instituciones estatales y que tocaba a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti. El trabajo conjunto de la CICIG y el Ministerio Público, en cabeza de Iván Velázquez y Telma Aldana respectivamente, resultó en numerosas detenciones y condenas durante 5 años. Entre las más destacadas está la condena de corrupción por el expresidente Otto Pérez. El exmandatario y su exvicepresidenta Roxana Valdetti fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación tributaria. Esto por su relación con el caso La Línea, el primer caso que atendió Iván Velázquez en Guatemala.
A estas condenas se sumaron otras más de al menos 7 exministros de Guatemala y varios diputados empresarios, todos relacionados en casos de corrupción. Entonces fue un trabajo totalmente memorable, a mi parecer, que se realizó en Guatemala. Es una persona que posiblemente muchos querían como fiscal general de la nación, y eso hubiera prendido obviamente las alarmas en el uribismo. Ellos no iban a permitir de ninguna forma que una persona como Iván Velázquez estuviera en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, las tres ternadas actualmente son personas muy aptas, personas que han estado al frente de investigaciones muy grandes sobre casos muy delicados en la historia de la nación. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, no solamente Amelia Pérez, sino que su esposo estuvieron exiliados de acuerdo a muchas cosas que ellos destaparon durante el tiempo que estuvieron tanto en la fiscalía como en otras entidades del Estado, y por ello tuvieron que exiliarse varios años. Tenemos acá, por ejemplo, un trino de Andrea Aldana que explica perfectamente una de las partes de la historia del señor Gregorio Oviedo, que es el esposo de la señora Amelia Parra. Y obviamente dice: lo importante no son sus tweets, sino su historia. El señor Oviedo era el director del CTI que, junto a Sergio Parra, otro investigador, y otros funcionarios, allanaron el parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998. Un parqueadero que tenía serios cuestionamientos por estar relacionado con temas de paramilitarismo. En el allanamiento descubrieron todo el sistema financiero de este mismo que acabo de decir y su estructura militar. Si luego de esto parqueadero Padilla lo hubieran investigado la fiscalía, Colombia se hubiera evitado masacres, sangre campesina derramada y despojo de tierras. Pero el proceso se diluyó en los anaqueles y lo fueron desmembrando hasta casi desaparecerlo en fiscalía, como posiblemente ha pasado durante todos estos años con investigaciones delicadas que involucran a personas en el poder. Tenemos en cuenta, y muchos sabemos sobre esa historia, que los paramilitares estaban de la mano con el poder en Colombia. Quienes sí actuaron fueron los paras, porque Gregorio Oviedo fue el único sobreviviente de ese operativo, en el cual a 14 de sus funcionarios les quitaron la vida, incluido a Sergio Parra. La orden la dio Carlos Castaño y la banda La Terraza, bajo el mando del jefe Parra, Don Berna. Ejecutó casi todos los homicidios. El equipo del CTI que estaba investigando a los Paras y sus vínculos políticos y empresariales fue exterminado, y absolutamente todo sigue en la impunidad. Como obviamente sabemos, no hubieron investigaciones que se pudieran realizar, o si se hubieran podido realizar, se engavetaron. Desde entonces, es decir, después de esa persecución y exterminio de los investigadores del CTI, se supo oficialmente que la Fiscalía de Medellín estaba infiltrada por los Paras, y ya en 2001 llegó Luis Camilo Osorio a la Fiscalía General de la Nación. Para quien no lo sepa, Osorio fue el fiscal que archivó las investigaciones contra Rito Alejo del Río y Salvador Arana, gente hoy condenada por sus vínculos con los Paras, y sufría una severa ceguera voluntaria con todo proceso que le oliera a paramilitarismo. Entonces ahí tenemos parte del post que ha publicado Andrea Aldana, explicando también la labor importante del señor Gregorio Oviedo en el CTI durante esos años. También tenemos una publicación de María Farlán Sánchez Moreno, que dice: tuve la suerte de hablar muchas veces con Amelia Pérez, candidata a fiscal general de Colombia, para mi libro Aquí no ha habido muertos. Hay que tener en cuenta que Amelia Pérez tuvo una investigación muy importante con el tema del paramilitarismo en Colombia, y además, como dice ahí, de manejar el caso de lo sucedido en el Aro, destapó muchos hechos sobre la influencia para en Antioquia.
y ella hace un trino de 5, un hilo de 5 trinos. A fines de los 90, Amelia Pérez trabajó de cerca con el CTI en Antioquia en investigaciones que sacaron a la luz la profunda infiltración para dentro de esa institución. Varios de los investigadores con los que trabajó a su vez fueron o les quitaron la vida por paras. Sus investigaciones también ayudaron a identificar a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, a quien el CTI había detenido en el famoso allanamiento del parqueadero Padilla en el 98, como el jefe de finanzas de las ACU, y ella acusó a Mancuso y Castaño en relación con el aro. Terminó en la mira de los paras. En el 2002 su nombre apareció en una carta en la que las AUC anunciaban su intención de quitarle la vida a varios fiscales. Frustrada con la falta de apoyo de la fiscalía de Luis Camilo Osorio, nombre que ya habíamos dicho hace poco, eventualmente tuvo que salir exiliada a Canadá. Muchas de las investigaciones que ella adelantó terminaron sepultadas o desviadas. Ya sabemos por qué, porque obviamente pues podrían o aparentemente podrían tocar a personas que han gobernado durante años nuestro país y han manipulado de manera abusiva todo lo que se sabe o todo lo que se hubiera podido saber de estas investigaciones. Ojalá la siguiente fiscal, dice ella, la retome con seriedad. El nombramiento hoy de 3 candidatas que han demostrado valentía y compromiso con la justicia es un excelente primer paso. Pues como decíamos, cualquiera de las tres candidatas tiene los méritos, la carrera y la experiencia necesarias para poder ejercer como fiscal general de la nación. Y eso es lo que precisamente no le gusta el uribismo. Les gusta atacar con el tema de que es el fiscal de bolsillo del señor presidente, como si aparentemente el ex fiscal no hubiera sido el fiscal de bolsillo del expresidente Iván Duque. Unas relaciones aparentes de que la señora Amelia Parra trabajó en la alcaldía de Bogotá cuando, por ejemplo, el anterior ex fiscal fue compañero de pupitre de Duque y estuvo trabajando para Duque durante su gobierno antes de ser fiscal general. Entonces son informaciones que para mí son absurdas porque están frente a hechos que inclusive sucedieron hace menos de un año o inclusive en el gobierno anterior, para ser más claros, donde todo lo que ellos están denunciando ellos mismos lo están haciendo o ellos mismos lo hicieron. Y a mi parecer Amelia Parra, cualquiera de las 3 candidatas a ser fiscal general de la nación, no conocen personalmente al señor presidente, han estado bajo investigaciones y persecuciones. Ellas mismas han realizado investigaciones muy importantes para el país. Y adicional a eso, la excusa de la derecha de que posiblemente se engaveten las investigaciones sobre la campaña del hoy presidente y de su hijo son también totalmente erradas. Cuando se le hicieron investigaciones al señor Álvaro Uribe, inclusive de sus hijos, casi todo pasó por alto y no hubieron condenas, y tenían a fiscales que les ayudaron con esas investigaciones. Mientras que o inclusive ellos tenían el establecimiento para que las investigaciones salieran a favor de ellos, pero en este caso en específico, antes de cualquier cosa, el mismo presidente había solicitado que para las investigaciones relacionadas con él se eligiera un fiscal ad hoc que fuera totalmente independiente y pudiera realizar las respectivas investigaciones, y que todo fuera lo más transparente posible. De ahí quería resaltar un poco un post de David Rosso, donde hay una publicación un tanto delicada o muy delicada por parte de RCN Radio, y él dice:
Vean ustedes lo que publicó RCN Radio hace una hora. ¿Qué tal esta imagen? ¿Acaso quieren enviar un mensaje? Acá queda evidencia antes de que la borren. Increíble. Entonces es una publicación donde hay una imagen demasiado tendenciosa o incitando a cierto tipo de violencia, y es solamente para hablar un comunicado o unas expresiones del señor presidente de la República sobre un intento de ayudar a disminuir el tema de criminalidad en la ciudad de Bogotá, donde hay o donde se ha presentado mucho el tema de hurto a celulares, y él habla sobre un software que deberían o que podrían tener la mayoría de las empresas de telefonía de autodestrucción, para así, si dado caso se hurta un celular o un móvil en la ciudad de Bogotá, o no solamente en la ciudad de Bogotá sino en el resto del país, haya un software que deje el móvil totalmente inválido, que lo deje inservible. Así con eso se podría atacar directamente a la criminalidad y a las mafias que hay a través del tráfico de estos elementos hurtados. Entonces ahí ven una muestra más de cómo los medios de comunicación tradicionales hacen este tipo de publicaciones, generando una narrativa totalmente equivocada, donde las personas muchas veces ni siquiera ven la letra pequeña o ven el enlace directamente al comunicado que realizan, sino la imagen. Y eso es de lo que conocemos, con lo que se ha hecho muchas veces campaña social en Colombia. Hay que tener en cuenta que la revista Semana y otras medios de comunicación sacaron publicados en imágenes donde se mostraba a Petro en campaña como lo peor, como si fuera lo menos rentable para la nación, para la ciudadanía, y ahora que está gobernando no hayan la forma de atacarlo con muchas cosas que al fin y al cabo cuyas investigaciones o denuncias no han resultado nada, a pesar de que tienen toda la maquinaria posible para hacer en tiempo récord, como ellos decían, finalizar estas investigaciones y realizar en el caso de los delincuentes comunes, como ellos dicen, las respectivas condenas. Esto sería todo por el día de hoy. Es un video un poco largo explicando varias cosas que quería mostrarles. Si les gustó la información que les di, le pueden dar like y compartir, activar la campanita si quieren tener una notificación de cada vez que pueda subir video. Este ha sido un video del canal Un Comentario Más. Que tengan buena tarde.